El día de hoy vamos a estar meditando la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, el capítulo 1, el versículo 6. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Amén. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Amados hermanos, en esta ocasión vamos a estar meditando en un tema titulado Aprendiendo a ser como Cristo. Aprendiendo a ser como Cristo. También yo lo había titulado En camino a ser como Cristo. Todos nosotros estamos en ese proceso. Y la palabra de Dios dice, por medio del apóstol Pablo, ahí en el versículo 6, dice Pablo, yo estoy plenamente convencido, queridos hermanos y hermanas, de que aquel que en ustedes empezó la buena obra, así como la empezó, así también la va a completar en ustedes. Porque yo no sé si usted lo sabía, si esto va a ser nuevo para usted, pero lo que yo sé es que Dios no hace nada a medias, ¿verdad? Dios no deja nada incompleto, Dios no deja nada a la mitad. Si Dios comienza un propósito, lo termina, lo perfecciona y lo completa. La palabra que usa el apóstol Pablo ahí para perfeccionar, ya la hemos estudiado muchas veces en los estudios bíblicos, y es la palabra teleios, que significa algo que es completo, algo que es sin mancha, algo que es maduro, como cuando ya el fruto en el árbol ya culminó su proceso de maduración y cae, porque ya está como, ya está listo, ya está teleios, ya está completo, ya está maduro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo de nosotros, que él está plenamente convencido de que Dios va a completar el proceso de maduración en nosotros. Hasta que todos lleguemos, dice Pablo a los Efesios, a la unidad de la fe, a ser un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a ser un hombre a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si Cristo, vamos a ponerlo de esta manera, si Cristo mide 2 metros, nosotros tenemos que medir 2 metros. Pero ¿cuánto estamos midiendo ahora? ¿Cuál es nuestra estatura espiritual? Como dice el hermano Daniel, ¿somos acaso enanos espirituales? ¿Nos vamos a quedar toda la vida siendo chaparritos espirituales o vamos a crecer a la altura que tiene nuestro Señor Jesucristo? Pues la idea es que nosotros lleguemos a la madurez, lleguemos a la plena madurez que Dios quiere de nosotros. Por eso este tema considero que es de suma importancia, porque nosotros necesitamos aprender a ser como Cristo. Y para ello el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo, que es el encargado de este proceso de perfeccionamiento, el Espíritu Santo es el encargado de este proceso de santificación en el que estamos ahora. El Espíritu Santo es el encargado de este proceso de maduración. Y como dice la Escritura en las profecías, nosotros somos como barro en las manos ¿de quién? Del alfarero. Así está el Espíritu Santo en nosotros ahora. Está trabajando.
Y esa obra, dice la Escritura, que Él la va a completar, sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Porque Pablo está plenamente convencido de que Dios no trabaja a medias, no deja nada a medias. Así que quiero compartir con ustedes esta frase que compartí con mis hermanos varones en una reunión. Y en esa ocasión les compartí esta frase que dice así, espero que se queden con ella ustedes. Antes de hacer lo que Dios quiere que hagamos, primero debemos ser lo que Dios quiere que seamos. Si Dios nos ha llamado para un propósito, si Dios nos ha llamado para una misión, Dios primero nos va a preparar. Por eso esta frase dice, si Dios te ha llamado para que hagas algo, primero te va a preparar. Primero va a moldearte para que seas lo que Él quiere que tú seas antes de que hagas lo que Él quiere que hagas. Y voy a los ejemplos. Tenemos a un Abraham conocido como el padre de la fe. Abraham, antes de ser el padre de la fe y antes de ser llamado el amigo de Dios, tuvo que ser, ¿qué cosa? Probado. Tuvo que ser probado. Ya estudiamos en una ocasión anterior ese llamado de Abraham. Tenemos a José, por ejemplo, antes de llegar a ser prácticamente o técnicamente faraón de Egipto, no tenemos ni idea de las vicisitudes que tuvo que pasar José, ¿verdad? Vendido por sus hermanos, traicionado, fue a ser un esclavo en Egipto, cayó preso. Pero todos esos procesos en la vida de José no eran más que la obra de Dios en él para prepararlo. Porque Dios lo tenía en su conocimiento anticipado, ya Dios tenía a José destinado para ser faraón de Egipto. ¿Lo creen o no lo creen? Pero dijo Dios, antes de ponerlo ahí, tengo que prepararlo. No voy a poner a un neófito, ¿verdad? No voy a poner a un inexperto. Tenemos a Moisés. Bueno, el que está ahí es Charleston Heston. Pero hagámonos la idea de que es Moisés. Tenemos a Moisés antes de ser el libertador de Egipto, el que lideró al pueblo de Dios y lo sacó con mano poderosa. ¿Qué pasó con Moisés? Anduvo errante como prófugo en el desierto. Y tuvo que empezar su vida desde cero siendo pastor de ovejas para después llegar a ser pastor del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Dios tiene un propósito para nosotros, pero primero nos va a preparar para ponernos definitivamente en el lugar que nos quiere. ¿Estamos claros? Tenemos más ejemplos. El rey David. Wow, ¿quién diría que el rey David? ¿Quién diría que el rey David, hermanos, anduvo huyendo lejos de su tierra y escondiéndose en las cuevas antes de ser rey? ¿Quién diría que muchas veces su vida pendía de un hilo? Muchas veces escapó de ser asesinado por su enemigo principal, que era Saúl. Y David anduvo escondiéndose en la ciudad de su más grande enemigo, conocido como Goliat, y terminó escondiéndose y refugiándose en esa ciudad, y para que no lo mataran los filisteos que vivían ahí, tuvo que hacerse pasar por loco. Y cuando nosotros miramos esa historia decimos, ¿quién diría que el rey David tuvo que pasar por todo eso para llegar a ser rey? Porque ninguno de los hombres escogidos por Dios estuvieron ahí simple y sencillamente por su linda cara, sino que Dios los preparó. Y si nosotros queremos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que estar dispuestos a que Dios cumpla su propósito en nosotros
y tenemos que estar dispuestos a que Dios nos moldee. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a que Dios trabaje en ustedes? O como decimos nosotros en buen nicaragüense, amárrese los pantalones. Porque si usted quiere que Dios lo prepare, le anticipo que no va a ser nada fácil. El proceso no es sencillo. Vamos a tener, dice Pedro, que pasar ¿por qué? Por fuego. ¿Verdad? Por fuego. Aunque por un momento seáis pasados por fuego, dice el apóstol Pedro. Dios tiene diferentes maneras de moldearnos, maneras que a veces pueden parecer incomprensibles para nosotros. La obra de transformación es un proceso continuo, mis hermanos, no es de la noche a la mañana. El apóstol Pablo dice a los romanos: transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice a los corintios que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformación. Ese proceso de transformación tiene, o por lo menos yo lo resumo en 3 etapas. 3 etapas que vamos a ver el día de hoy. Y la primera etapa, porque no pierdan el hilo del tema de esta meditación, o de esta reflexión, que nosotros estamos aprendiendo a ser como ¿quién? ¿Como quién? Como Cristo. Quiero que leamos en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el más grande propósito de Dios para nosotros. Hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta. Y ese proceso de hacernos conformes a la imagen de su Hijo, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que ser iguales a Cristo. Amén. Tenemos que ser iguales, tenemos que parecernos a Cristo, hermanos. Para eso, dice el apóstol Pedro, Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y vamos en camino a ser como Cristo. Estamos aprendiendo a ser como Cristo. Y Dios quiere que lleguemos a ser conformes a la imagen de Cristo. Entonces, la primera etapa de ese proceso de transformación es, como dice ahí, dejar el pecado. Dejar el pecado. Ya me la pusiste difícil, dijo el negro aquel. Ya me la pusiste difícil. ¿Verdad? Dejar el pecado. Esa es una de las, voy a decirlo así, esa es una de las piedras más grandes con las que nos tropezamos en la vida cristiana. Dejar el pecado. No tenemos tiempo para leer todos los versículos que nos instan a dejar el pecado. Pero una cosa tenemos que entender, que si queremos ser como Cristo, tenemos que dejar el pecado. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe qué significa negarte a ti mismo? Negarte a tus deseos, negarte a tus pasiones, negarte a tus propios intereses, negarte a todo lo que no concuerda con la voluntad de Dios. Niégate a ti mismo. Deja el pecado. Jesús fue tentado como nosotros. De eso estamos claros. La diferencia es que Él se negó al pecado. Él venció el pecado.
Y allá en el desierto de Judea, donde Cristo fue tentado, Cristo venció el pecado y nos restauró, porque lo que Adán había perdido en el Edén, cuando fue vencido por la tentación, Cristo lo recuperó en el desierto cuando venció la tentación. ¿Estamos claros? Y Cristo, así como Adán nos representó en Edén cuando caímos, Cristo nos representó en esa tentación cuando Él venció el pecado. Lo que quiero decir es que así como Cristo venció el pecado, igualmente nosotros podemos vencer el pecado en Cristo. No por nuestros propios medios. Porque ya demostramos que por nuestros propios medios no podemos, hermanos. De la misma manera, entonces, nosotros, dice la Escritura, que vamos a ser tentados a la semejanza de Cristo, pero que tenemos que vencer el pecado igual que Cristo lo venció. Pero ¿cuán difícil es eso? Solamente podemos hacerlo llenando nuestra vida de Cristo, llenándonos cada día más del Espíritu Santo. ¿Y cómo me doy cuenta yo, amado hermano, que yo he podido vencer el pecado? Bueno, cuando estás libre de todo ese peso. Hay una anécdota que dice que a un hombre le preguntaron: ¿cómo sabes tú que eres salvo? ¿Cómo sabes tú que estás bien con Dios? Y ese hombre respondió de esta manera: si voy cargando un costal en mis lomos y voy caminando, puedo darme cuenta de que ese costal se me cayó sin necesidad de voltearme atrás. ¿Me puedo dar cuenta, sí o no? ¿Por qué? Porque ya no voy a sentir el peso. Así es la vida cuando nosotros logramos vencer el pecado. No hay peso. No hay peso. Pero, y eso no lo digo yo. Y me voy a ir a la Escritura porque no los veo muy convencidos, hermano. Dice el apóstol, dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado pesa. Y por cuanto pesa, el pecado no te deja correr tranquilamente la carrera de la fe. Y cuando tú estás viviendo en pecado todavía, sientes en tu corazón ese peso. No hay verdadera paz. Por las noches, dice el salmista David, por las noches me regaña mi conciencia. ¿Lo han leído? Ese salmo. Por las noches me habla mi conciencia cuando he pecado. La vida del cristiano que ha vencido el pecado y que vence el pecado es una vida ligera, tranquila, porque ya no hay peso que te detenga, ya no hay peso que te impida correr. Esa es la invitación de Cristo para nosotros en la primera etapa. Deja atrás el pecado, hermano, vénselo. Niégate a tus pasiones. El día viernes hablábamos de las promesas. ¿Cuántas veces le prometemos cosas a Dios y no le cumplimos? Y muchas veces yo sé que muchos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, te prometo que ahora sí lo dejo. Te prometo, Señor, que en este año 2024 que comienza voy a dejarlo, lo que sea, una mujer prohibida, un vicio, ¿verdad?
el chisme, la mentira, el robo, qué sé yo. Yo no sé cuántas veces usted le ha dicho al Señor, ahí en su cuarto, en su soledad, en esa intimidad con Dios, usted se ha acercado y le ha dicho, Señor, te prometo que ahora sí, Señor. Y no ha terminado el día cuando ya estamos en las mismas. ¿Verdad, hermanos? Y llega la noche y entonces nos estamos afligiendo en nuestras conciencias y estamos llorándole al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no lo puedo dejar? ¿Por qué no me puedo negar, Señor? Y el Señor te está diciendo, mira la cruz. ¿Cree que para mí fue fácil? ¿Crees que para mí fue fácil? Pues no lo fue. Ahora demuestra, me dice el himno 200, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Qué has dejado tú por mí? Tienes que poder, tienes que luchar y yo te voy a fortalecer. Amén. Cristo, en la segunda etapa de este proceso de ser como Cristo, la segunda etapa es que nosotros tenemos que aprender a obedecer. Vamos al libro de los Hebreos, el capítulo 5, versículo 8. Miremos qué dice la Escritura acerca de Cristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, teleios, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo, aunque era hijo, dice la Escritura, aprendió la obediencia. Porque en su condición de Dios eterno, soberano, ¿cuándo se había Dios sujetado a una ley, a alguna ley? Él es Dios, Él es el soberano. No hay nada que esté encima de Él. ¿Entiende eso? Y cuando Cristo se hizo hombre, dice que tuvo que aprender lo que es obedecer, porque Él se sometió a la ley, porque Él tuvo que obedecer a sus padres como un niño común y corriente, normal. Tuvo que aprender lo que es la obediencia. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aprender a obedecer, hermano. Cristo, en representación de todos nosotros, sufrió. Se sometió a Dios, se sometió a la ley para enseñarnos cómo obedecer. Se sometió a las autoridades. Le dijo el Señor, mire, el soberano, el rey, y usted no comprende, el rey eterno, el rey del universo. ¿Sabe qué le dijo a Pilato? Le dice Pilato con toda la arrogancia del mundo, a mí no me contestas. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Qué le hubiera dicho el Señor? El que no sabe con quién está hablando eres tú, amigo mío. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Pero el Señor tuvo que bajar la cabeza. Eso es aprender la obediencia. Eso es sujetarse. No tenemos un ejemplo más grande que el de Cristo, para que nosotros también nos sometamos, nos sujetemos. Si Él se sometió, si Él se sujetó, ¿cuánto más nosotros, que somos simples mortales? Ahora, la obediencia muchas veces va a traer consigo sufrimiento. Porque obedecer a Dios nos va a traer muchas veces sufrimiento a nosotros. ¿Qué ejemplos? ¿Por qué fueron azotados Pedro y Juan? Por obedecer a Dios. Y le dijeron al sumo sacerdote y a los líderes de los judíos, le dijeron,
Nos es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si nosotros padecemos estos garrotazos que ustedes nos han dado, es porque estamos obedeciendo a Dios. Si no, otro gallo cantara. Recuerden que yo puedo sacar espada, dijo Pedro. Y ya lo demostré. Pero si me someto a este castigo, es porque estoy obedeciendo a Dios. Amén. Pablo y Silas estuvieron presos en la cárcel y los azotaron, hermano, por obedecer a Dios. José fue enviado a prisión. ¿Por qué? Por obedecer a Dios, porque cuando la mujer de Potifar se le ofreció, le dijo, nunca voy a desobedecer a Dios. Prefiero ir a la cárcel. Daniel fue lanzado al foso de los leones. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Jeremías fue lanzado a una cisterna de lodo por obedecer a Dios. ¿Y nosotros a qué estamos dispuestos por obedecer a Dios? ¿A qué estamos dispuestos por obedecer a Dios? Te pregunto, hermano, hermana, ¿has padecido alguna vez por obedecer a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y los demás nunca han padecido por obedecer a Dios? Quiere decir que no se están sujetando a lo que Dios dice, porque la Escritura dice, los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a sufrir. Van a sufrir, y someterte a veces a la voluntad de Dios te va a traer sufrimiento. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si no has padecido por obedecer a Dios, es porque no le estás obedeciendo. Dejémonos de cosas. ¿Estamos claros? Nuestra obediencia debe ser sin cuestionar a Dios, aunque no comprendamos el propósito. Sométase a Dios, obedézcalo ciegamente, no cuestione, solo obedezca. Y aquí les voy a contar una anécdota de cómo podemos nosotros, de cómo debemos obedecer a Dios. Hay una anécdota de un hombre a quien Dios le ordenó empujar una piedra. Ese hombre se levantaba todas las mañanas, la piedra era grandísima. Físicamente era imposible que ese hombre moviera esa piedra. Y todos los días ese hombre se levantaba muy de mañana, se estiraba, hacía su calistenia y empezaba a empujar la piedra. Empezaba a empujar, la piedra no se movía. Terminó el día, el hombre agotado, cansado, fatigado, se va a acostar, vuelve a la mañana siguiente y así pasó como por un periodo de 2 meses. Empujaba la piedra y la piedra no se movía. Y entonces vino el tentador y le empieza a meter ideas. Y le dice, oye, hombre, ¿tú eres tonto o qué? ¿No te das cuenta que nunca en la vida vas a poder mover esa piedra? Y el hombre empezó a razonar y a decir, en realidad Dios se habrá equivocado. ¿Por qué me pide a mí que empuje esta piedra tan grande si nunca la voy a poder mover? Es imposible. Y el hombre se empieza a quejar delante de Dios y a decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me has dado esta orden tan difícil de cumplir si sabe perfectamente que yo no puedo mover esta piedra, Señor? Y viene la voz divina y le contesta al hombre, mira, yo te ordené que empujaras la piedra y lo has hecho. Llevas 2 meses en ese trabajo. Ahora, mira tus brazos. Y el hombre se empieza a ver los brazos todos fornidos. Mira tus piernas. Empieza a ver las piernas todas tonificadas, no se las enseño para no presumir. Mira tu espalda, mira tus lomos. Y el hombre empieza a ver sus lomos todo partido.
Le dice el Señor: yo te ordené que empujaras la piedra, cabezón, no que la movieras. Te ordené que empujaras la piedra, no que la movieras. Y ahora mira los resultados, mira tus brazos, mira tus piernas, mira tu cuerpo. Porque lo que estaba era fortaleciéndote a ti. Si yo quiero que la piedra se mueva, no me cuesta nada hacerlo. Pero lo que quería era prepararte. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros entonces? Obedecer. Si Dios ordena algo, obedezca sin cuestionar. Usted no es más sabio que Dios. No le pregunte a Dios por qué o para qué. Obedezca sin cuestionar, porque lo que Dios quiere es trabajar en usted, no en la piedra. Póngase a empujar ahora, hermano, sin cuestionar a Dios, porque Dios lo quiere transformar, Dios lo quiere mover, Dios lo quiere cambiar, Dios quiere hacer la obra en usted. Y usted, por estar renegando, no va a alcanzar el propósito de Dios. No le haga caso a la barra, como decimos nosotros, no le haga caso al diablo, que le va a venir a meter ideas. Sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de usted, dice la Escritura. Termino con esto. La tercera etapa, cuando ya aprendimos a obedecer, cuando ya dejamos el pecado, cuando el pecado es cosa del pasado, ¿verdad? Solo son malos recuerdos. Cuando ya la obediencia es un pan de cada día en nuestras vidas. Ahora, ¿qué sigue? Empezamos a reflejar el carácter de Cristo. Ese cristiano ya no es el mismo. Ese cristiano ya no es igual. Quiero que leamos en Hebreos capítulo 1. Es la única parte de la Biblia donde aparece la palabra carácter del griego. Miremos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: el cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria, y el carácter mismo de su sustancia. La palabra imagen que está ahí es la palabra carácter en griego. Dice la Biblia que Cristo es el carácter de Dios. Cristo refleja el carácter de Dios. Y ahora nos pide a nosotros que reflejemos el carácter de Cristo. El carácter cristiano es esa expresión exacta de Cristo en nosotros. Es una naturaleza regenerada, no degenerada, pero regenerada. Ahora puede estar degenerada, pero Dios la quiere regenerada. ¿Vamos claro? Eso es el carácter de Cristo, una naturaleza regenerada y renovada. El carácter de Cristo es la manera en que respondemos a la presión. Ahorita hay presión. ¿Hay presión, sí o no? Pero como tenemos el carácter de Cristo, sabemos responder a la presión. Sabemos trabajar bajo presión. Entonces, el carácter es la manera en que respondemos a la presión que el mundo ejerce sobre nosotros. Decía ese motivador personal, el motivador personal Yokoi Kenji es un visitador social colombiano-japonés y explicaba un poco acerca de la diferencia entre el carácter y el temperamento. Dice, el carácter es la manera en que nosotros controlamos nuestro temperamento. El temperamento es otra cosa. El temperamento es cuando una persona se enoja, ¿verdad? Es iracundo. Y el temperamento, según algunos expertos, el temperamento es algo heredado. Es algo heredado. Muchos tenemos un temperamento fuerte. Y decía ese expositor, cuando una persona muestra un temperamento fuerte es porque tiene un carácter débil, porque no sabe dominar el temperamento. El temperamento no es culpa nuestra, porque lo heredamos. Yo tengo el temperamento de mi papá.
Y eso es decir mucho, ¿verdad? Y mi papá puede ser que tenga el temperamento de su mamá, que está allá. Y esto es una cadena. Pero nosotros no tenemos la culpa de ese temperamento que heredamos. Lo que tenemos culpa es de no controlarlo. El temperamento que yo tengo, solo mi esposa me lo soporta. Solo mi esposa me lo aguanta. Y mire, la hermana Patricia y yo también. Pero estoy en proceso de controlar ese temperamento. Estoy en proceso. Y todos ustedes también tienen que controlarlo. El carácter de Cristo es la manera en que nosotros vamos a responder cuando enfrentamos una situación. ¿Cómo respondía Cristo ante las situaciones, hermano Richard? ¿Cómo respondía Cristo cuando estaba bajo presión? ¿Será que Cristo, cuando estaba en el momento más duro del día y venía la gente a él y decía, mira, no me vengas a decir nada, que no estoy para sanar a nadie ahorita? ¿Cuántas veces dijo eso Cristo? ¿Cuántas veces? Para más los discípulos le dijeron a los niños, cállense, dejen de estar molestando al maestro. ¿Y qué le dijo el Señor? Hey, ¿qué pasa? No impidan a los niños que vengan a mí. No me estén corriendo a la gente. Porque yo aquí vine para recibir a todos, no para correrlos, dice el Señor. Amén. Nunca vimos a Cristo así. En cambio, vimos a Cristo con los brazos abiertos, recibiendo a todo el mundo, siendo paciente, siendo humilde, siendo amoroso, siendo compasivo, siendo bondadoso. Eso es lo que Dios espera que nosotros reflejemos allá afuera. Que ese carácter de Cristo sea lo que la gente vea en nosotros. No al hombre iracundo que solemos mostrar en la calle. A veces nos olvida que somos cristianos. Y estamos ahí pegando 4 gritos en la calle y de repente pasa alguien y nos dice, adiós hermano, hasta que cambiamos la cara. ¿Verdad? Hasta que cambiamos la cara. Porque nuestro carácter no está reflejando el carácter de Cristo. Y termino con esta anécdota. Ahora sí ya termino. Termino con esta anécdota. No sé si es un video en redes sociales, no sé si ustedes lo han visto, de un hombre asesino en serie que fue condenado por un juez y estaban en plena audiencia y cada uno de los padres de familia de las niñas que habían sido abusadas y asesinadas por ese hombre que estaba en esa silla, cada uno de ellos pasaron a decirle lo que sentían. Y muchas madres de familia pasaron y dijeron, te deseo lo peor, te deseo que te pudras en el infierno, ojalá que te violen en la cárcel, ojalá que te asesinen, ojalá que un camión te pase encima, ojalá que te destripen, que te descuarticen, que te saquen y que sintas todo lo que mi hija sintió, le decían las madres de familia. Pero de repente pasó un anciano, barbudito ahí, y le dice al asesino, señor fulano de tal, a mí me ha costado mucho trabajo estar a la altura de mi fe y de mis creencias, pero tengo que hacer esto que voy a hacer. Aquí hay mucha gente que a usted lo odia, aquí hay mucha gente que le desea a usted lo peor. ¿Y sabe cómo reaccionaba ese hombre con cada palabra que le decía a la gente? Con una mirada intimidante, desafiante, con una mirada de soberbia, de que no le afectaban las palabras que le decía. Pero cuando pasó ese anciano, le dijo lo siguiente, por la fe que tengo en Jesucristo, yo a usted lo perdono. Lo perdono. Y en ese momento que ese hombre pronunció la palabra perdón, ese asesino se quebró. Se quebró y empezó a llorar. ¡Wow! Porque solo el carácter de Cristo hace eso. Amén. Solo Cristo logra quebrarnos el orgullo. Solo Cristo logra quebrar el corazón de piedra y logra vencer a todos aquellos que se endurecen
Si nosotros reflejamos más el carácter de Cristo, vamos a ganar más gente de la que estamos ganando ahora. Amén. Reflejemos pues a Cristo, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Dios nos bendiga grandemente en esta mañana.